Además, así empiezan estos accidentes. La gente está tranquila, caminando hacia la escuela o hacia el huerto, asando arepas o endulzando el café, arando la tierra o tomando el fresco de la tarde, vaticinando la suerte de las cosechas o festejando un suceso gracioso. Cuando sobreviene el fogonazo letal. Desde 2005, en el 4 de abril, se conmemora el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. Colombia es, lamentablemente, el segundo país a nivel mundial con mayor número de víctimas, con una cifra que supera a los 10 millones de afectados. Pero es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas, a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el derecho internacional humanitario y la Convención de Ottawa. Bastaría una sola pisada, una sola, para desestabilizarles el suelo que ahora se les antoja firme. La condena que cae sobre la víctima, los órganos cercenados, parálisis, rostros deformados, cicatrices atroces y la lista sigue. Es atroz sin duda, pero quizá lo más execrable del método sea su matullería. Con la bomba se mutila a la víctima físicamente. Con el engaño se quebranta la psiquis. Se termina por deificar aquella mano que con cobardía camufla la bomba en el suelo y luego se esconde, tanto como el poder supremo que desata las centellas y los aluviones. La naturaleza diacrónica e indiscriminada del acto que finaliza en el momento en el que la víctima activa la bomba es reflejo de la degradación del conflicto armado, conflicto cuya relevancia se desvanece por su longevidad. En más de 40 años de lucha se ha perdido la capacidad del ciudadano colombiano de sorprenderse ante la violencia. Ahora, esa falta de sensibilidad hace que no veamos más allá de las cifras, entendamos la verdadera magnitud de las cosas. Según la Ley 1448 de 2011, artículo 3, se considera víctima a la persona que haya sufrido daños individuales y o colectivos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. El Estado también reconoce como víctimas al cónyuge, compañero, compañera permanente, pareja del mismo sexo y familiar de primer grado de consanguinidad de la víctima primera. La ruta de atención a la víctima no es más que un exánime paso a paso, si no se analiza por fuera del papel. En principio, está la explosión a mansalva, infame, que desmantela el cuerpo y acobarda. El afectado, después, tiene que ser llevado a un centro de salud, donde le presten los primeros auxilios. Por lo general, los accidentes ocurren en áreas distantes, que no cuentan con vías de acceso ni con recursos clínicos. De hecho, el 98% de los casos suceden en zonas rurales. Toca entonces transportar a la víctima a pie o en bestia, y muchas veces se prolongan esos trayectos durante más de 5 horas, con camillas, en su gran mayoría improvisadas. Después vienen las intervenciones quirúrgicas, prótesis, consultas, terapias. La andadura permanente por los hospitales transforma la vida en una penitencia que se intensifica aún más con los problemas económicos y sociales. Muchos son obligados a emprender un éxodo doloroso solo para cumplir con el proceso de resarcimiento, con la incertidumbre de si su exiguo nivel educativo les permitirá cumplir con éxito en un lugar donde la apatía abunda, en una comunidad donde ellos dejan de ser relevantes, donde se convierten de inmediato en seres ignorados, nulos. Es crucial dimensionar el problema en toda su complejidad, no solo para comprender la verdadera extensión del sufrimiento humano, sino también como parte integral de nuestra labor solidaria con aquellos afectados. El 22 de diciembre de 2002, para ser precisa, habíamos viajado con mis padres Samuel Antonio Campo y Carmen Julia Gallego
a Cocorná, para comprar los aguinaldos de las 5 hijas. Al final de la tarde veníamos, en el trayecto de regreso, planeando la cena navideña. Recuerdo aún esa pelea absurda. Pedía a gritos saciar ese antojo absurdo por arroz de gallina, en vez de cerdo asado, que era aquello que tenían planeado. La discusión paró de súbito, cuando mi papá dio la alarma. Nos varamos. Nos apeamos para empujar el carro, pero fue imposible. La cuesta empinada y el motor que no respondía solo nos agotó. Sin opciones. Se optó por esperar hasta la llegada de algún vehículo que nos sacara a apuros. ¿Quién sabe qué sería de nosotros de haber seguido con la idea? El tiempo pasaba y la idea de que las 4 niñas estuvieran solas en el rancho hacía eterna la espera. Después de un rato, motivadas por la impaciencia, decidimos ir a pie. Varios lugareños nos advirtieron qué peligro corríamos al intentar recorrer todo el camino a pie, pero la preocupación que nacía de pensar que mis hermanas pasarían la noche a solas, si esperábamos por ayuda, era mayor e hicimos caso omiso a los avisos. Disuadirnos fue imposible. En ese momento no lo entendía, pero mi mente con el tiempo ata los cabos necesarios para quitar aquella niebla que cubre aquel evento fatídico. Desde el principio se decidió que camináramos en fila india como burros. Fue un acuerdo hecho sin pronunciar palabra, solo para que en caso de una explosión los adultos me sirvieran de escudo. El hombre encabezaba la marcha, seguido de mi madre y más atrás yo. Mi madre sugirió seguir el camino de huellas humanas marcadas en la tierra, para minimizar cuanto se pudiera el riesgo. La idea parecía brillante, de no ser porque en pocos minutos caería la noche, haciendo el camino apenas visible. De todos modos, no hizo falta pensar en cómo avanzaríamos después del ocaso. Debió ser 1,5 kilómetros cuando de repente una descarga que apareció surgir desde el fondo de la tierra nos arrojó en el aire. Sin el soporte que era mi padre, la familia cayó en la desgracia. De esa época poco recuerdo, y le agradezco a Dios eso, porque yo siempre tuve a mi madre, cuando ella lo perdió todo. Tras la muerte de su marido, quedó sin ingresos y fuimos desterrados poco después del rancho. En aquella finquita yacía todo lo que mi madre conocía: su hogar, familia. En el sitio se encontraban los restos de su padre. Deambuló por distintos pueblos, recorrió distintos albergues de caridad, se enfermó, pidió limosna en las calles. Ahora parece el día amanecer un poco más soleado que ayer. Las dificultades perduran, pero el empeño de mi madre por sacar a las 2 niñas que aún conserva en su cuidado hacen de la vida más llevadera.